Esta semana, en el país del anticristo criollo, el Centro Democrático no está de acuerdo con la Corte Penal Internacional en lo del acuerdo de paz. Uribe dice que llevará el caso ante la Corte Intergaláctica. Palomas mensajeras llevan plata, drogas y celulares a las cárceles de Colombia. Y Paloma Valencia reparte cuadros en el Congreso. El Vaticano no hará parte del Tribunal Especial de Paz. Entonces, Francisco, ¿castrochavista o uribista? ¡Ah! Bienvenidos a este del reporte, mi nombre es Eddie Arrieta, gente. En medio del alboroto por el sí y por el no del plebiscito, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, la captura de Andrés Felipe Arias del partido de la Selección Colombia, la vuelta a España, el envenenamiento de Belki, la niña, pasaron desapercibidas a un grupo de madres comunitarias a las que la Corte Constitucional le reconoció sus derechos laborales y con ellos unos cuantos billoncitos. Y sin ayuda de Pretel y sus amigos. Así como oyen, a través de una sentencia, la Corte reconoció a un grupo de 106 madres comunitarias que trabajaban con el ICBF su derecho a sueldos y prestaciones sociales y pensionales a los cuales tenían derecho desde antes de 2014. Después de muchas protestas, lograron que el gobierno por fin reconociera este derecho porque hubo protestas. Estamos en la espera de la respuesta. Exigimos. Más protestas. Los niños están pues con los padres, los tenemos allá en las casas, le dijimos que hasta que nos dieran acá una solución nosotros volvíamos y ya pues los podríamos atender, pero los niños están en casa y pues... ¿Usted está preocupado por eso? Claro, estamos preocupados por los niños. Y más protestas. No estamos de acuerdo que a nosotras, las madres comunitarias, nos esté tocando asumir la responsabilidad de seguridad social, pensión, ARP y caja de compensación familiar. Es que en este país todo se logra protestando, si no, no nos paran bolas, sino que lo digan los chocuanos, los camioneros, los taxistas, la rama judicial y hasta el Centro Democrático, aunque eso realmente no han alcanzado nada. Estas madres comunitarias usan sus hogares como guarderías, cuidando a sus hijos y a muchos niños de familias de escasos recursos que trabajan de lunes a viernes durante 8 meses al año. Estas señoras no tenían ninguna vinculación laboral directa con el ICBF a pesar de cumplir una jornada laboral de 8 horas diarias por 5 días a la semana. Así como nuestros amados congresistas que lo dan todo por esta nación, por los niños, por la pobreza, En la letra menudita, estas madres comunitarias recibirán 2.8 billones de pesos por salarios, 1.4 billones de pesos por pensiones y 1.9 billones en seguridad social para un total de 6.1 billones de pesos. Eso es como ganarse el baloto acumulado de 10 años, un baloto que trabajaste con tus manos, que te merecías, que nadie te regaló. O sea, no como un baloto. Definitivamente, la Corte Constitucional cada día nos sorprende con nuevas y costosas sentencias. ¿Será que aprenderemos a hacer las cosas bien algún día? El lunes pasado, el doctorísimo, pacificador de las naciones y transador oficial del Bolívar fuerte en Colombia, presidente y comandante en jefe, Juan Manuel Santos Calderón, llevó el documento del acuerdo de paz con la FARC de la Casa de Nariño al Congreso en su versión última. Final. Ahora sí, no va más. Definitiva. Sí, señores. Hubo desfile y toda la parafernalia del caso. El Congreso lo aprobó mayoritariamente y ahí comenzaron oficialmente las campañas para el sí y el no en el plebiscito. Así es. Las campañas no habían comenzado. Y lo que sucedió los días siguientes en la campaña por el sí fue muy extraño. Si ustedes vieron las noticias esta semana, habrán podido percibir que la torpeza del gobierno superó los límites normales, pues nos dimos a la tarea de averiguar por qué pasó todo esto y llegamos a una teoría. Y aquí ya esto se pone como la red. El lunes en la noche, Santos y su gabinete se reunieron para celebrar y se terminaron pegando una pea tan grande que al día siguiente no había quien coordinara nada y todo quedó en manos de un practicante, sí señores, un necesitado practicante a quien el Centro Democrático aprovechó para sobornar. Es la única manera de explicar lo que pasó, porque nos resistimos a creer que el gobierno nacional sea capaz de dar tanta papaya. Primera papaya.
El gobierno necesitaba una cara fresca, inspiradora, confiable, un líder nato a quien los indecisos vieran e inmediatamente dijeran sí, alguien capaz de contrarrestar a Uribe. Nosotros dijimos, seguramente van a poner al frente al comandante de las fuerzas militares, quien sobrevivió airadamente a la interrogación de Gurizati. ¿Y qué dijo el practicante? Ya sé, Gina, mamacita, Parodi. ¿Qué mejor opción que la ministra menos popular del gobierno de Santos, recién salida de una polémica nacional que manejó de forma terrible y en la que quedó como una mentirosa frente a todo el país? Buen trabajo, practicante. Segunda papaya. El gobierno está tan orgulloso de su acuerdo que ha buscado todo el apoyo internacional posible. Solo le falta que Pelé se pronuncie a favor y Bono, el cantante de YouTube. Lástima que Mohamed Ali, la Madre Teresa y Nelson Mandela estén muertos, dijo Santos. La sutileza del líder nato. Tan convencidos están que se apresuraron a anunciar que el Papa era uno de los invitados a conformar la comisión que elegiría a los magistrados del Tribunal de Paz, el tribunal que va a juzgar a los guerrilleros y demás agentes del conflicto. Pero el Papa declinó amablemente, argumentando que sería más apropiado que dicha tarea sea encomendada a otras instancias, como diciendo, yo no tengo velas en ese asunto. Yo las tengo en la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires. Acto seguido, el hashtag El Papa dice no subió como espuma. ¿Era muy difícil esperar que el Papa confirmara antes de anunciarlo? Obviamente, entendemos que estas son cosas que un practicante no tiene por qué saber. Tercera papaya, la pregunta del plebiscito. Es obvio que el gobierno iba a poner una pregunta que favoreciera más el sí que el no. Después de todo, ellos están haciendo esto porque quieren y no porque les toca. Pero un poco más de transparencia y honradez no le hubiera quitado nada a nadie. Pero eso es lo que pasa cuando le encargas a un practicante que redacte la pregunta más importante de tu vida. Y para rematar, el presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana. No tenemos nada más que agregar. ¿O sí? No tenemos nada más que agregar. Uno se pregunta, ¿cómo fue que Santos ganó 2 elecciones? Y luego de mucho pensar, recordamos que antes era menos tacaño y no contrataba practicantes, sino expertos como JJ Rendón. Tema del día. Tema del día. Tal y como se lo prometimos a nuestra sexy y fiel audiencia, en el reporte vamos a explicar uno a uno los acuerdos de La Habana, por si no les queda tiempo después de ver la novela de Cali Galiano. Y esta semana iniciamos con el primer punto, reforma rural integral, que apunta hacia un nuevo campo colombiano. Tanto el gobierno como las FARC consideran que llegar a un acuerdo sobre este punto fue un paso importantísimo en la búsqueda de la paz, porque el problema agrario ha incidido en la persistencia de la violencia en nuestro país. Y es por esto que este primer punto pretende enfocarse en el desarrollo rural integral con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones, tanto en lo social como en lo económico y político. Por esta razón no se limita a dar acceso a la tierra, sino que reconoce la urgente intervención en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología y otras cosas que esto tiene. El acuerdo contempla crear un fondo de 3 millones de hectáreas para asignar de manera gratuita con subsidios o créditos especiales a campesinos que tienen muy poca tierra o no tienen nada. El gobierno plantea que estas 3 millones de hectáreas saldrán de 1, los baldíos de la nación, o sea, los terrenos que no tienen otro dueño, aunque el Estado no sabe exactamente cuántos son, y además debe recuperar muchas de esas tierras usurpadas por los privados. Tierras sometidas a la extinción de dominio es otro de los puntos donde pueden sacar tierra de actividades ilegales, figura que ya existe pero ha sido muy poco aplicada por la corrupción en los procesos y las trabas legales. Así que el reto es la transparencia y la celeridad de estos procesos. La tercera parte donde van a sacar la tierra es expropiación con indemnización por razones de interés público. O sea, quitarle la casita a usted y darle una platica si está en una de estas zonas. Cuarto, redefinición de reservas forestales, o sea, el peo. Ya hay gente viviendo y produciendo en estas reservas forestales. ¿Qué hacemos con ellos? Este punto es claro en las medidas que se tomarán para proteger las reservas cuando sean entregadas a campesinos. Sin embargo, del dicho al hecho, felices los 4. Y estas tierras también saldrán de donaciones, que no se sabe a ciencia cierta si sería un aporte significativo.
O podría serlo si Uribe decide entregar el ubérrimo y todos sus 245 caballos y sus 3 unicornios y 4 hipopótamos y 2 pisingos. Es claro que este es un compromiso que pone a dudar a muchos, porque seguramente el Estado va a tener que comprar más tierras de las que anticipa, aumentando el rubro del acuerdo. Lo positivo es que se contempla seguimiento a estas tierras, incluso al punto de dar semilla a los campesinos, entrenamiento, subsidios y entre muchos otros. El Edén le queda chiquito. Pero aunque parece que no se sabe de dónde saldrá la tierra, encontramos en los acuerdos un intento por al menos saber con qué se cuenta. Por esto, en uno de sus apartes promueve un cambio catastral en los predios rurales, pero aún así es un poco ambicioso. En el acuerdo promueven una agilización a 7 años para formar y actualizar todo este catastro rural, lo que puede convertirse en una tarea titánica. Como ustedes saben, en Colombia 7 años son más o menos 25 años. Pero no todo es tan gris y cuestionable. Hay que resaltar que el acceso a esta reforma está muy bien delineado y explica quiénes pueden llegar a gozar de sus beneficios. Suponemos que para evitar otro agroingreso seguro, porque en el país del Sagrado Corazón de Jesús uno nunca sabe. Los desplazados tienen prioridad y además se menciona en repetidas ocasiones a la mujer campesina como beneficiaria de todo esto. Asumimos que es una forma de blindar este punto del acuerdo contra potenciales críticas que presenten este punto como una manera de beneficiar a guerrilleros camuflados de campesinos. ¿Vos te imaginas un guerrillero camuflado? El seguimiento a todo lo hará la misma comunidad e inclusive en algunos casos la comunidad escogería quienes participarían de los beneficios. No se menciona por ningún lado que se le van a dar tierra a los guerrilleros desmovilizados. Eso es un mito. Ahora, que un exguerrillero se haga pasar por campesino y que toda la comunidad se lo permita y efectivamente reciba tierra es un escenario plausible, posible en el mundo de todas las posibilidades, pero sería bastante improbable dados todos los protocolos de verificación que existen. Por otro lado, es claro que los grandes terratenientes, ganaderos y poderosos del campo podrían verse afectados con algunas de las nuevas reformas al campo, como por ejemplo la frontera agrícola, la conservación ambiental y las zonas de reserva campesina, las cuales en la adjudicación de los predios podrían afectarlos directamente a ellos, que sería como quitarle una cerveza a Homero, o peor, las donas. Sin embargo, hay cosas importantes que anotar, específicamente en lo que concierne a infraestructura y adecuación de las tierras, que abarca problemas viejos del campo como lo son 1. La infraestructura vial, 2. La infraestructura de riego, 3. La infraestructura eléctrica y la conectividad. Igualmente, se insiste en el desarrollo social del campo y se hace un énfasis en la importancia de la educación preescolar, básica y media en las comunidades campesinas y la gratuidad de la misma. Muchísimo más importante es el énfasis en la seguridad alimentaria, el derecho a la vivienda y acceso al agua potable que tiene en este punto del acuerdo. Esto suena a un mejor país y es la potencial garantía de que la violencia no volverá a ocurrir, porque todo comenzó cuando nada de esto era brindado a los campesinos de nuestro país. Sin campo no hay ciudad. Esto es lo mismo que se ha estado pidiendo siempre y que nunca se lo han dado. Es nuestra oportunidad de por fin entregarle algo a los campesinos de nuestro país. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Extremadamente agradecidos con todos sus comentarios a lo largo de la semana. Mucho más agradecidos con todas las noticias que nos envían por el inbox. Síganos enviándonos esas y si quieren que hablemos de algo en particular, por favor, envíennoslo por el inbox. Si es de su ciudad, de su pueblo, envíennoslo a nosotros. Y en la semana nosotros intentamos tal vez sacar una noticia corta de eso que ustedes nos enviaron. Por ahí me dijeron que les dijera que los amo a todos, que es mentira. No los amo a todos, algunos. Los quiero. Ok, un gran saludo a Alejandro Franco, Roberto Miranda, Javier Julio Bejarano y a Juanes Sierra. Juan Perdomo en Armenia Quindío, Diego de la Cruz en Bogotá, Andrea Morales también en Bogotá y Jairo Pertús en Santa Marta. Esta semana queremos saber si tuviesen que votar por este punto, el punto del que acabamos de hablar, si tuvieran que votar solo por ese punto en particular, ¿lo aprueban o lo desaprueban? ¿Hay algún sapo por tragarse ahí? Solo este punto, ojo, o sea, no vengan a hablarnos ahora, no, lo que pasa es que hay que la amnistía y Uribe y el no. Vamos a debatir ordenadamente. Entonces, esta semana solamente vamos a hablar del primer punto.
Y si no le gusta, pues como todas las semanas, queridos, amados, apreciados, estimados, aquí tienen su momento colombiano. El señor es un gordito, pero bien tenido, bien alimentado. Y sostuvo, algo más, le hace la seña, mírame a la cámara. Y después de que lo logra, levanta el puño como quien dice, la alcancé. La puede colocar donde quiera y las redes van detrás. Pacificador de las naciones y transador oficial del dólar fuerte. Dólar. O sea, yo es que estoy hablando como si fuera como de puertorriqueño. ¿Cómo hablan los puertorriqueños? El puertorriqueño habla así. ¿Tú me entiendes? Más fuerte. Más fuerte. Como así. Edda. No, pero ellos no dicen Edda. Ellos no dicen Edda. Dale. Ok, voy.